Bien. El día de hoy estamos con Sofía Niño de Rivera. Sofía, muchísimas gracias por aceptarme la entrevista, por esta horita que me vas a dar de tu tiempo. Te agradezco. Hay nada que agradecer, Gerardo, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a tu podcast, entrevista, programa. Muchas gracias. Bueno, Sofía fue candidata al Senado por la vía plurinominal. Eh, Lamentablemente no entró, pero pues ahorita sí militas en el PRI, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, ella está en la red juvenil del PRI y pues aquí nos va a venir a platicar todas nuestras dudas sobre el PRI, sobre la Ciudad de México, etcétera. Primero que nada, ¿tú cómo viste esta elección? ay, pues mira, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros porque pues nosotros desde el PRI empezamos a trabajar muchísimo con la gente, incluso antes de la campaña, ¿no? Al final nosotros sabíamos que pues cuando acabó el sexenio de Peña Nieto había pues muchos retos por delante, como, o sea, para nosotros como priistas, como partido. Y bueno, desde que empezó el gobierno en turno de López Obrador, pues empezamos a tratar de reconstruir, ¿no? Reputacionalmente lo que era el PRI, ¿no? De tratar de poner el reflector sobre todos los aciertos que había tenido el PRI con el gobierno de Peña Nieto. Fue un sexenio donde hubieron demasiadas reformas que al final la esencia es muy buena. Lo que pasa es que pues efectivamente con la 4T, si no se les da continuidad, pues es como empezar desde cero, ¿no? Entonces, pues nosotros fue lo que empezamos a intentar todo este tiempo que va de la administración en turno. Y bueno, pues al final cuando empieza esta campaña sabíamos que también íbamos a ser bastante cuestionados porque pues en la presidencia teníamos a una candidata que representaba no solamente los intereses, los valores de nuestro partido, sino también los del PAN, los del PRD, que pues al final en el espectro ideológico, si bien tenemos muchas coincidencias y puntos de encuentro, pues también somos distintos. Y también es la candidata de la sociedad civil, o sea, fue la primera vez que realmente había una candidata para la presidencia que emanara de una coalición tan importante. Pero pues al final nosotros sobrepusimos justamente cualquier diferencia que pudiéramos llegar a tener ideológicamente con los con los otros partidos, ¿no? Eso fue lo que hizo el presidente Alejandro Moreno, negociar, tratar de llegar a acuerdos justamente con tanto con Marco Cortés como con Zambrano, y respaldar muchísimo a Xochitl. La verdad es que nosotros que íbamos con la candidata en tierra, en el puerta a puerta, fue muy bien recibida. Nosotros vimos que aunque ella era una persona que conectaba mucho con la gente tenía mucho miedo. O sea, la gente que sí quería todavía a Morena, que nos tocó llegar a escuchar en la calle, era gente que tenía este miedo de que le fueran a quitar los programas sociales y los apoyos de bienestar social que ha puesto este gobierno. Entonces, pues parte de nuestro mensaje siempre fue el tema de enfatizar que estos programas sociales por constitución, sí, por tema constitucional, no se les podían retirar, ¿no? Que si bien iba a haber cambios para mejorarlos, porque claro que hay un área de oportunidad, porque al final no se busca ser un gobierno paternalista, sino todo lo contrario, el generar oportunidades para que no sea solamente el gobierno quien te dé este apoyo, no esta beca, este crédito, esta ayuda, sino que al final te genere todo el terreno fértil para que tú como ciudadano vayas a entrar a la universidad, te quieras comprar una casa o seas un adulto mayor que busca también tener esta pensión, pues puedas tener las condiciones para que solito se genere, ¿no? Entonces fue un poco el mensaje que intentamos llevar pues a toda la gente, a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Fue una sorpresa ver que al final, pues, ese miedo infundado en la gente predominó, porque yo creo que sí fue un factor péndulo para que las elecciones pues se decantaran de esta manera a favor de Morena, no solamente a nivel de presidencia, sino pues en todos los otros espacios y cargos públicos, ¿no? Más de 20,000 que se estaban eh, pues buscando en estas elecciones.
Ok, oye, ¿y cuándo se renueva la dirigencia nacional del PRI? Pues mira, la fecha exacta no la tengo, pero al final el año pasado justamente el Consejo Político, yo formo parte del Consejo Político del partido, acaba de ratificar a Alejandro Moreno como dirigente. Realmente él tendría en su caso que renunciar o que bajarse el cargo y él acaba de decir justamente la semana pasada que sabemos que es un momento complicado para el PRI, pero que no va a bajarse del cargo. Al final creo que lo que quiere es refrendar su compromiso como priista y continuar también en los malos momentos, lo cual yo creo que está muy bien, porque hablaría mal de él que justo en este momento donde pues al final el PRI no quedó en los resultados electorales como se pensaba, pues que él se bajara de la dirigencia, ¿no? O sea, él, si no renuncia, quedaría de manera perpetua en el PRI. No, no queda de manera perpetua, pero te digo que en los estatutos está justamente el tiempo que el dirigente puede estar en el partido, ¿Y qué o dicen los sea, como estatutos? dirigente. ¿Cuánto puede durar? ¿5 años? Pues no, te digo que al final es una decisión que el Consejo va ratificando. Ok. O sea, me dices que lo acaban de ratificar por cuántos años El más. año pasado, sí, el año pasado. Pues no sé, igual y el Consejo lo puede, en un año más, puede votarse otra vez para ver si va a continuar siendo el presidente. Al final creo que evidentemente él sabe que no va a estar a perpetuidad en el cargo de dirigente del partido. Creo que hay muy buenos perfiles eh, que lo podrían llegar a sustituir en su momento. Oye, ¿y los militantes del PRI son los que votan para la renovación de la militancia? Los, No, de la presidencia, perdón. son los miembros del Consejo Político Permanente. El Ajá. Consejo Político Permanente lo forman, no sé exactamente el número, pero alrededor de 600 personas que efectivamente militan en el partido. Y tienen, aparte de ser militantes del partido, tienen el cargo de consejeros políticos. Ok. Entonces, digamos que es un órgano donde se toman decisiones generales del partido, como la ratificación de la dirigencia, los nuevos miembros, cualquier cosa, digamos, también estatutaria, se toma ahí la decisión. Oye, ¿qué fue lo que pasó en la Ciudad de México? Que perdieron de por sí muchas alcaldías de las que ya tenían. ¿Qué les pasó en el tema de las alcaldías? Pues sí, al final solamente se ganaron cuatro. Eh, ¿No eran por 6? parte o seis, por parte de todas las que siglaron la coalición, ¿no? Al final yo creo que no, o sea, por supuesto que tenemos que hacer un ejercicio de introspección y ver qué fue lo que pasó dentro de nuestros partidos políticos, pero ahí yo creo que fue el fenómeno Morena, que la Ciudad de México, pues al final sabemos que es una ciudad que desde hace muchos años ha sido bastión de Morena, del presidente, y desde antes de la izquierda, ¿no? Con el PRD. Entonces yo creo que va a costar tiempo sacar a Morena de la Ciudad de México y por eso lo vimos también en muchas de las alcaldías. Oye, ¿tú cómo ves a Clara Brugada? ¿Sí considerarías que sería, bueno, ya es la única opción, ¿no? O sea, para la jefatura de gobierno, ¿tú no crees que renunciaría así como Claudia Sheinbaum para buscar la presidencia? Yo no creo que vaya a renunciar para buscar la presidencia, me parecería un terrible error por su parte. Yo creo que más bien, pues ella va a intentar estar muy pegada justamente a Claudia, lo cual veamos cómo se va a dar, porque pues, sabíamos que ellas tenían sus diferencias cuando eran candidatas. Ok, ok. ¿Vas a ir ¿Me por... esperas para ir por mi Sí, cargador sí, rápido? sí, ya Es vi tu que, mensaje, no te preocupes. Sí, está bien. dame un segundo. No te preocupes. Muy bien. Entonces, recapitulando, los niveles de seguridad en la Ciudad de México, ¿cómo los ves ahorita? Pues mira, la verdad es que justamente hay muchas alcaldías, las cuales, donde está Morena, ¿no? Ujú. No te estoy hablando de Miguel Hidalgo, no te estoy hablando de la Benito Juárez, te estoy hablando de alcaldías donde la inseguridad es terrible. O sea, desde ¿Cuál? el robo transeúnte,
por ejemplo, eh, desde el robo a mano armada en las calles y también el robo casa habitacional. Esos índices de violencia han aumentado muchísimo. Ya era increíble en este proceso de campaña cuando veías y escuchabas los debates y con voceras justamente de otros candidatos de Morena, darte cuenta que tienen datos totalmente disfrazados, donde ellos piensan que están en una realidad donde comparan la Ciudad de México igual y con otras ciudades en el norte o en el sur del país donde las condiciones sí son peores, pero eso no quiere decir que las condiciones en la Ciudad de México estén bien. Entonces, definitivamente por eso Santiago Taboada lo tenía como uno de los 5 ejes prioritarios en su campaña, el tema de la seguridad, ¿no? Ahora yo creo que, pues, sea Morena, sea la oposición o quien esté, debe de enfocarse primordialmente en 2 temas en la Ciudad de México acá, que es el agua y el tema de la seguridad. Oye, ¿y cómo les fue en el tema de, no sé si siga siendo Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o ya se llame Congreso, no sé? Sí, está el Congreso de la Ciudad de México. Oye, ¿y cómo les fue ahí? ¿La oposición tiene mayoría? No, no tenemos tampoco mayoría. De lo poco que ganamos mayoría fue Nuevo León, de Ah, los ahí congresos sí. locales. Bueno, y En Querétaro. Nuevo León sí, Están empatados con Morena. pero no mayoría. No, no mayoría, pero pues sí les va a costar. Y todavía falta la Pues asignación de sí, por lo menos. la Aquí justo el tema que estábamos peleando con todo esto de las elecciones y los resultados era que no pudiéramos evitar a toda costa en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, diputados y senadores, el tema de la mayoría calificada, porque Ajá. pues sabemos que con la mayoría calificada es mucho más probable que cualquier reforma eh, la pasen. Ok, ok. Oye, ¿y cómo verías la elección de ministros por voto popular? Pues mira, va a ser ahí un tema, o sea, justamente aquí el otro día estábamos discutiendo si al final Norma Piña se va a quedar o si se va a ir o qué va a pasar. Yo creo que para el futuro, o sea, el tema de que sea un ministro por voto popular Ajá. está bien porque si no, igual se te pone, no quedaron tan mal, Ajá. pero al final de cuentas, Alessandra hizo un muy buen trabajo y ella pues era bastante buena vocera con todo el tema de la agenda feminista, Ajá. fue alguien que tuvo mucha visibilidad en esta campaña y pues yo creo que le dio mucho más cobijo el estar pues con el PRI, definitivamente. Ella está en Y el bueno, PRI, la ¿verdad? verdad es que ella está en el PRI. No fue una campaña nada fácil para ella, digo, no sé si viste en las noticias, pero le balacearon la Y camioneta. ni siquiera era blindada Entonces, la camioneta. pues sí, pero de todas maneras, esté blindada o no, o sea, es el tema de esta violencia que se vivió en las elecciones, donde 53 candidatos se murieron, más de 300 estuvieron viendo si se quedaban o si renunciaban, estados como Chiapas, Zacatecas, Oaxaca, no, o sea, era una cosa impresionante, pues por eso muchísimos funcionarios de casilla no llegaron ese día como voluntarios a las elecciones por el Ajá. miedo de toda la violencia que hubo. Y entonces imagínate, a Alessandra la amenazaron, la intimidaron, Y no se ¿no? dejó. Y no se dejó y pues bueno, qué bueno que el resultado la favoreció. Oye, ¿y cómo viste a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc? Que acá a nivel nacional es un meme, en la Ciudad de México no sé. Yo creo que al final es un meme, es un personaje. Para mí no tienen respeto alguno las personas que son tan incongruentes y tan poco íntegras
Ujú. en la vida, porque una cosa es el chapulineo, que es normal y lo hemos visto en muchos candidatos y muchos políticos El caso más de un reciente partido. que hasta yo confieso que apoyé a Alejandra del Moral. Bueno, pues mira, ese es uno grande, porque ¿cómo es posible? ¿No? O sea, a mí se me hace que ahí ya ella tenía algo pactado, porque no es posible que digas que eres la persona más valiente, que estás con el PRI por delante, que tengas todo ese bagaje familiar y de arraigo con el PRI desde hace tanto tiempo, que te den ese espacio, ¿no? En el Estado de México, que así como hablábamos que la ciudad es el bastión de Morena, pues el Estado de México Era del PRI. siempre era insignia priista, exacto. No era la Ahorita le joya de la sigue a corona, Coahuila. Coahuila y Durango. Sí. Pero de todas maneras, o sea, el tema de Alejandra del Moral es un tema increíble y al final yo creo que Sandra Cuevas ha hecho prácticamente la misma receta, ¿no? El tema de estarse cambiando de partidos y yo creo que al final, digo, con todo el respeto que me merece ella, eh, no es posible que utilice a la política más como un medio de fama, de poder, que el realmente querer hacer algo, ¿no? Yo creo que justo ya es más nota que esencia en Hay cuanto a que su aplicarle trabajo. su propia medicina. Pero ¿quién es? ¿Quién es que estudió? No sé si lo hayas visto. Es que fue muy polémica esa mujer, desde aventar pelotas con 500 pesos hasta de, ¿cómo se llama? Sus cuatrimotos. Exacto, que anda en cuatrimoto. Sí, sí, sí. A Sí, mí y está también me bien, gusta busca mucho de qué este. hablar y no hay publicidad mala, pero no creo que se trate de eso. Dime, a ver, yo te aseguro, Gerardo, que si yo te pregunto, dime 5 cosas de Sandra Cuevas, me vas a decir lo de las pelotas, lo de Cuatrimoto, lo de su romance fugaz Adrián con Rubalcaba. Rubalcaba, ¿no? O sea, lo de sus outfits, lo de sus bolsas, pero no me vas a decir una sola cosa que ella como política seria y respetable haya impulsado o algún proyecto. No ¿O sé me si tuvo equivoco? éxito su operativo Diamante. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero, No, pero pero ¿estás de Sandra Cuevas, acuerdo al igual conmigo? que la que no ganó a Purificación Carpinteiro, la del Internet de las Cosas. Exacto. Ella, ¿quién sabe qué se hizo de esa mujer? Pues sí, ahora vamos a ver si este es uno de los perfiles que se desdibujan o continúan dando de qué hablar. Pero pues ojalá que al final, digo, los pocos espacios que ganamos desde la oposición sirvan justamente para reconstruir ese tejido político social con la gente para al final recuperarnos, ¿no? Oye, ¿cómo viste el caso de que Alejandra Barrales es candidata? Bueno, es senadora electa, de hecho, por la Ciudad de México. Bueno, por representación proporcional. Pero ¿cómo vi de qué? Ajá, o sea, ¿tú cómo viste que ella se fue con el PRD y ahorita ya regresó con Movimiento Ciudadano? Pues es que es prácticamente lo mismo que estamos hablando. O sea, al final, muchos de los políticos desgraciadamente responden a donde les den hueso, ¿no? Y no son, yo creo que también ya se está perdiendo esta esencia en el centro de decir, yo estoy en este partido político porque comulgo y me resuenan, me hacen sentido las agendas que impulsan, los proyectos que hay, el cómo se lleva a cabo toda la gestión en el partido, y no nada más porque es quien momentáneamente o circunstancialmente me pueda dar una oportunidad, ¿no? Y entonces yo creo que eso es también lo que le pasa a Alejandra Barrales. En el caso de Rubalcaba, ¿tú crees que se cambió de partido porque no le dieron la candidatura a la jefatura de gobierno? Al verde, Sí. seguramente sí, y seguramente, digo, yo creo que él vio desde el principio que era poco probable que se la dieran, y él sabía que como en plan berrinche no se iba a quedar porque no tenía ya a qué más aspirar si no le daban eso, y por eso se fue al Partido Verde. Oye, ¿y no era más fácil que le dieran una diputación o algo así? O sea, como en Morena que les daban la primera fórmula del Senado los que quedaban en segundo lugar por el principio de paridad. Que yo creo que no le alcanzó en el margen de negociación y por eso se acabó yendo al Verde, donde pues era mejor lo que ahí le ofrecían,
y pues al final, aunque está en coalición con Morena, no estaba directamente en Morena. Y yo creo que al final eso fue lo hizo, pero yo creo que al final, después de que estuvo en todo lo del tema de la candidatura, ¿no? Desde este lado con el PRI, bastante gris, o sea, digo, salvo que veía su cara en los banners que había en los postes, pero fuera de eso no me parece que él haya hecho una campaña demasiado activa. Ok, oye, y en el caso de Cintia López, ¿tú cómo sabes que bueno, que los va a representar dignamente en el Senado y no va? Yo creo que los políticos no tienen que ser tan pragmáticos. Ajá. O sea, porque mira, yo no considero a Plutarco Elías Calles que haya sido el fundador del PRI que tenemos hoy en día, no. Pero yo eso no lo vería necesariamente mal, te voy a decir por qué. O sea, evidentemente, los valores de justicia social, de democracia, que todo eso al final siempre sea lo que prevalezca. Pero Ajá, un partido político se tiene que renovar. ¿Por qué? sí, Porque la sociedad ya no es la misma que era cuando se fundó el PRI hace años, ¿me explico? O sea, sí. ahora los retos, las agendas que se impulsan son otras. Tenemos retos de medio ambiente, tenemos comunidad LGBT más, tenemos temas como que si el aborto, tenemos temas de agua, de movilidad, de cuestiones fintech, o sea, son retos en la sociedad que evidentemente no existían antes y entonces los partidos políticos tienen que adaptarse porque si no, entonces los partidos políticos y la política ya no va a ser la plataforma correcta para poder llevar un buen gobierno a un Estado. Y digo, al final creo que no hemos sido lo suficientemente ingeniosos para crear una alternativa y este es el sistema que conocemos y tenemos que hacerlo funcionar. Sí, claro, o sea, es una buena idea, pero por ejemplo, o sea, Plutarco Elías Calles y fue el de la Guerra Cristera, o sea, ningún partido político, ninguna persona debería poder perseguir a alguien solo por sus creencias, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, O sea, de eso es acuerdo. lo que he visto y por eso es una de mis mayores, pues, no sé, o sea, desacuerdos con quien considera que Plutarco fue el que fundó el PRI, que sí esto, que aquello. Y bueno, hablando de otro tema muy polémico, ¿tú cómo ves esto del martes del Jaguar? ¿Será real lo de los McLaren de Alito? No, mira, o sea, al final, ¿cuántas cosas no le han intentado sacar al presidente Alejandro? O sea, muchísimas cosas de corrupción, de nexos. Eh, Al final, yo lo que te puedo decir es que es parte de esta guerra sucia que se empezó en la campaña. A él lo han investigado, él se ha sometido a estos procesos legales y judiciales y realmente no le han encontrado nada. Entonces, pues ojalá que no se quede en un círculo mediático, porque es lo que menos necesita el PRI en este momento. Mm. Pues ojalá que lo resuelvan. Yo qué te digo, pues al final como militante, como priista, yo estoy totalmente del lado del presidente Alejandro y no creo, o sea, yo creo que esto es más bien parte de esta guerra sucia y tema mediático. Oye, ¿tú no eres familiar de Sofía Niño de Rivera? No, no soy familiar de Sofía Niño de Rivera. Es que tienes el nombre y el apellido idéntico. Sí, no, a ver, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Al final, el Niño de Rivera es un apellido muy poco común. Sofías, pues sabemos muchas, pero no, no somos nada. No, no eres comediante. No soy comediante. No, no, Oye, no, la política, justamente fue todo un tema con lo de la campaña y la candidatura, porque me decían, muchas ay, notas, me sacan muchas notas se que hicieron si hasta la un meme, comediante era la, la candidata, sí, seguro, pero no, o sea, seguramente sí vi por ahí algunos, sí, o sea, yo en cuanto vi eso, dije, ¿sí será? ay, Que te sí. congelaste, Ay, ¿ya me escuchas? ¿me escuchas? ¿Y tú? ¿Sí, ya? ¿Me escuchas? Ay, se te cortó un poquito, no escuché lo que me dijiste, perdóname, ¿qué No, te pasaba? digo, o sea, que Ya,
cuando vi la lista de los plurinominales dije, ¿realmente Sofía Niño de Rivera, la comediante, va a entrar al Senado? Y luego sí me puse a investigar y pues ya vi tu segundo apellido Pacheco y dije, no, no es Sofía Niño de Rivera. Sí, exactamente. Entonces, fue todo un tema, pero como te decía, no hay publicidad mala. Al final, como que así la gente volteó un poco más a verme porque pues al final estaba en una lista con puro peso pesado. Eso Sí, estaba en la lista de plurinominales al Senado por el PRI. Entonces, pues tuviste esa lista. Hay sí. personas con una trayectoria política muy respetable, muy larga y pues claramente, digo, muy buena carrera y ya trayectoria profesional de la No, política, pues sí había todavía gente que no me conocía conocía. y, y pensaron que era la... Ya regresé, ya. Ah, sí, Sí, de no sé verdad. en qué te quedas tú. Sí. Entonces que estabas con puro peso pesado y eso ayudó a alivianar la lista. No, o sea, que al final ayudó a que me voltearan a ver y me conocieran, porque todo el mundo sabía, pues, quién era un Mario Fabio Beltrones, quién era una Carolina Viñano, quién era un Alito Moreno, un Pablo Angulo, ¿no? Mm. Pero pues decían, ¿y quién es Sofía Niño de Rivera? Y entonces, pues al final, eh, pues justo eso ayudó a que me voltearan a ver. Muy bien. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por tus casi 45 minutos. Al contrario, Gerardo, me dio muchísimo gusto platicar Oye, y contigo. Qué antes de que bueno te que vayas, haya dos cosas, y aquí estás, la cámara está de testiga, entonces tienes que venir a Querétaro y cuando vengas me avisas. 100% yo feliz de ir por allá y cuando tú vengas también. Y qué bueno que haya chavos como tú con ese ímpetu y con ese interés en la política, ¿no? Porque es un interés genuino. Entonces, ojalá que algún día te animes a meterte en la política y bueno, muchas gracias por el espacio. Yo espero que sí, pero pues quién sabe. ¿Vendrás en diciembre? No, yo creo que mucho antes, yo te aviso. Muy bien. Oye, y antes de irte, ya para terminar, necesito, si me permites una foto. Sí, a la distancia, sí. Sí, es que como Claro, te vi dudar un poquito. A ver, ya. no, obvio, lo que pasa es que no te escuchaba. Ah, ok. ¿Lista? Una, dos, tres. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, Sofía, en Querétaro aquí tienes tu casa y te esperamos muy pronto. Ya nos seguimos en Instagram, ¿verdad?